¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está Fenómeno? Sapo, Juan, Chinico, amigos, ¿cómo andan? Bien. Saludo a Luchi, Switcher Master de YouTube FM del Sol en esta tarde. Feriado elástico, ¿no? ¡Ah! Qué lindo. Es lo que me produce el lunes. Sí, este lunes de feriado. Elástico, en realidad. Debería haber sido el viernes, pero bueno, hay gente que trabaja el sábado. ¿Sabes lo que me costó? Y entonces se pasó para el lunes. ¿A vos, Nico, cómo te costó el arranque del lunes o no? Sí, me costó, pero no tanto porque ya feriado que no lo tengo en los radares, como sino el hecho de que estuviera tan oscuro cuando me levanté. Sí, oscuro, O sea, lluvioso. claro, estaba yo, porque estaba más nublado, entonces eso ya de por sí influyó y está claramente mucho más oscuro de mañana y eso me arruinó psicológicamente. Ni un pomo dormía aparte. No. ¿Qué pasó? Yo qué sé, 10. ¿10? No, 0. Digo, el domingo me desperté 10:30, lo cual para mí es una locura, porque es como 5 horas más de lo que duermo habitualmente entre semana. Claro. Entonces se hizo tarde y nada, bueno, no tenía ganas de dormirme. Y me obligué a irme a dormir a la 1 y quedé como en vigilia, ¿eh? Nunca me di cuenta si dormí o no. ¿Viste que a veces pasa eso? Sí, claro. Que algo dormí porque vi que pasaron 4 horas, un poco más rápido de lo... Pero... Sentís que no perdiste la conciencia nunca. No, claro, exacto. Sueño liviano que le dicen. Y ahora, después de comer, tirás esa onda en la cama y Antonio Festardi. Bueno, a Nico le pasó algo parecido. Sí, apagué el celular y si no me van a despertar, no. Pero ahora estoy muy No activo venía. en este momento. Yo me dormí a las 3 de la mañana, tranqui. Vos porque sos un inmoral, un sinvergüenza. ¿Ah? Dormir a las 3 de la mañana. Bailando bajo arriba, lluvia con los auténticos decadentes. Arriba, Fenómeno. En un acto de absoluta libertad y gozadera. Sí, te aplaudo. No, ¿sabes lo Te que aplaudo. fue eso? Nada que ver al mi cierre de domingo. Aplaudo. Me vi todos los programas de la televisión uruguaya en un momento que había. ¿En serio? Ya a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana no sé qué había. Ya no había nada. A la 1 de la mañana había desistido. Ya estaba leyendo simplemente compulsivamente notas en el celular. Es jodido, porque uno termina en esa muchas veces. Porque ¿no? aparte estaba absolutamente solo en mi casa, ¿no? Lo cual es agradable, pero te da esa cierta libertad de... Yo qué sé. Procrastinar sin culpa. Sí, y procrastinar, porque en un momento, si vos ves que la gente está durmiendo, te sentís raro. Claro. Bueno, vos estabas con los auténticos. Yo estaba con los auténticos. El Cosquín Rock. En el Cosquín Fue Rock. un hito del fin de semana, creo, ¿no? Uy, sí. Claro. Ha sido una de las paradas importantes del fin de semana, claramente. Sí. Cosquín Rock. Sí. Pero ¿Y no vos adelantes mucho porque después de las 6 Cristel Tequi cuenta su experiencia de Cosquín y vos también, Sapo. Perfecto. Hoy tenemos Cosquín. Bien. Tenemos Sí. el análisis de Cosquín, de Sapo, bajo la Vi lluvia. ahí, lo único que puedo decir que vi a Easy A. ¿A qué? Easy A. ¿Eh? Easy A. Prepárense para después de la serie de tarde porque el Sapo vio a Easy A, es uno de los traperos nuevos de proyección Bien. regional. De la, Pero audiencia que te está escuchando en este momento, 2 conocen a Easy A, con suerte. sí, 2. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. No, ¿Es mucho fácil más. A? ¿Es fácil A? ¿Así se llama? Easy, no, es No, con Y, Y-S-A. Ya. ¿Cómo es? O sea, Y-S-Y. Poneme el after del after, por favor, porque Ya no me amplifican nada estas nuevas generaciones, ¿no? Se No. hacen todas unas mezclas literales. Un horror, en un momento. Está, acá. Esto, Easy A, Easy A. No, viejo. Fuerte, pum, pam, pam. ¿Y sabes qué? Después vinieron los veteranos. Voy a adelantar este comentario. Qué triste lo que vas a decir. Sí, ¿sabes? Es muy triste lo que vas a decir. Después vinieron los veteranos. Los veteranos- tomaron el predio, bailando. Taratatán, No, taratatán, eso seguro. taratatán, tan. Pero antes, yo creo que estuvo bien armada la grilla porque estaba Kanak. ¿Me equivoco? ¿Está bien Kanak? Kanak. Kanak. Easy, Kanak. Ah. Kanak. Kanak. No es Kanakis. No, Es Cana. No, pero Igual acá, está con short. acá Qué bueno que Kanapkin volviera como un trapero Qué lindo. viejo, ¿no? Con short apretado, Sí, como usaba en su espectacular. momento, ¿no? Sí. Los glúteos así. Qué grande, el mejor Firme. recuerdo del Bellavista de Kanapki, sí. El Danubio, Kanapkis. Pero no llegó a jugar en el O Bellavista. Kanapkis, sí. Kanapkis. También puede ser. A mí que sí. Es Moas, me estoy confundiendo, perdón. Ever Moas.
No, lo que digo es que estaban estos traperos y vinieron otros veteranos a rapear. Fernando Santulo y Roberto Musso. Y fue un cruce generacional. Un cruce de generación interesante. Bien. Después lo desgranamos después de la cena. Reculamos Yo creo porque. que te fuiste agarrándote la asiática del lugar, ¿no? ¿Vos sabés Con que toda mi esa papá- manga vos- de esqueletos viejos que fueron a bailar los más vivo auténticos que decadentes. Detoné la pista. Con el peyote, porque donde estaba yo nadie conocía el peyote. Sí. Yo estaba totalmente enervado, ¿no? Pero bueno, lo que antes es una fiesta absoluta. Y bueno. Es impresionante. Yo decía, mirá que no para esto, no los para, no clásicos, para. Los clásicos son clásicos. Vos, Sí, vos sí. decías no para, le decías a la Ana barra le joven. decía. Ah, Ana le decía, pensé que le "Pero no decías para". a la chica, no, y viste que esto está buenísimo, no sabes lo que es la canción que viene ahora. Sí, bueno. Muchos Bien. mensajes, gente que conoce a ICA, ¿Ah, sí? muchos más de 2, y uno apunta que los padres son de Tacuarembó, por lo ICA. cual podría tener raíces uruguayas. Mirá, Por lo cual hay que defenderlo, porque todo lo que es uruguayo. No, te hace una tenemos que una de Uruguay. Benavides. porque Te Cana hace una de es Sonamín. uruguayo. A otro tacuaremboense nos disputan, entonces. Sí, Abrió el Teatro Escayola hablando de Tacuarembó. Bueno, qué interesante. Si queremos hacer asociaciones. ¿A quién se lo adjudicamos Rápidas. el Teatro Escayola? Bueno, no importa. No, bueno, porque hubo una disputa que el propio ministro da Silveira pues, hizo Todo es una disputa en este todo momento. el hilo desde la administración Valle. No Valle Ordóñez, sino Jorge Valle. Jorge Valle, sí. De la reapertura. La reapertura del Sí. teatro histórico. Porque el Frente Amplio salió a reivindicar, bueno, miren que esta obra en realidad tuvo impulso durante la gestión del Frente. Da Silveira salió y se remontó. Todas las disputas. Todas, ¿No? vamos a. ¿Qué dije al arranque de este año? Se va a todas. Sí, hay claro. que ir a todas. Sí, a En todas. este año, hay que ir a todas. Sí. No puede pasar una porque si Claro. dejás que pase una, Partido intenso. sí, son 15 votos. Tenso y repetitivo. Sí, ¿cuál de bueno, ¿por dónde quieren arrancar? ¿Por Donde quieras. ¿Por Amado? Hablando de Hay ir a muchas todas. cosas para hablar. No, Hablando de- vamos a arrancar por Amado, dejémosle para el final. Bueno, está, perdón. La en, frutillita de la en clave torta. de que lo mejor para el final. Puede ser. mejor Yo para el final. quería mostrarles, Sí. no sé si alguien dispone de este material, porque a mí el Cosquín, Koskin. es un producto que lo respeto, pero a mí me atrae más el tipo de cantante amateur. ¿eh? Bien. Y sobre todo el tipo de cantante de acto político que logra entretener a un público quizá no tan nutrido como el de Cosquín. Imagínense un pequeño salón donde en alguna avenida relativamente importante, con los tubolús, las sillas de plástico, las banderas partidarias colgadas, 6, 7 señoras ¿Emperifolladas? relativamente, con un sobrante de 8 o 9 sillas donde no hay nadie, pero hay un pequeño estrado, un micrófono y un señor que logró hacer un mix entre la pollera amarilla y Manini. Me pareció un acto de creatividad totalmente osado para este momento de la campaña, mezclar a Gladys la bomba tucumana con Manini. Estaba Irene Moreira entre las señoras que Hay se hospedaron. video. Hay No video, solo hay video, audio. hay Vayan video. vayan a la transmisión de YouTube, a Del Sol en YouTube. Hay video de música. Me encantaría saber el nombre de este profesional del Porque canto no, de la no es guitarra. Fernández Más, que era el músico de Cabildo Abierto. No. Que Este es cerrar otro, los actos otro. no es más. No era Blanco Fernández más. Fernández Más, me acuerdo que el Bueno, acto de cierre de campaña de Cabildo del año 2019 fue el acto principal. Fue de los blancos que capaz que se pasó Sí, a Cabildo, sí, capaz sí, que perfecto. compartía también con Cabildo. Sí, o la Y villuya. siguió, O sea, voy por un lado y para el otro. Sí, claro, contratado. Claro, Bueno, exacto. vayan a verlo. Uy, qué lindo. Está ahí, lo estamos ¿Qué viendo. en pandereta, YouTube. pandereta amarilla? Sí, tiene pandereta. Irene Moreira tiene una pandereta en la mano. Manini, cuando tú bailas y bailas de noche y día, a todos los vuelvo loco con mi pollera. Ritmo, Pasito para acá, pasito para allá, Manini para acá, Manini para acá. La pandereta es Irene Moreira, ¿eh? Manini para acá, presidente sin pararle. Manini para acá, Manini para acá, Manini para acá, presidente sin parar. Manini para acá. Manini para acá, Manini para acá. Presidente sin parar. A todos los vuelve loco con su pollera amarilla. No puedo imaginarme a Manini de pollera amarilla volviendo loco a la gente, No. aunque sería, ¿no? Sería un hito. O sea, en la claro, política uruguaya. claro, imagínate. Un Saco. Manini de pollera amarilla en un Ya ha acto. bailado, ¿no?
Sí, bailar sí. Ha bailado, ha bailado. Me parece que le gusta. Baila, bailar, canta. Irene, sí, Ha que le cantado gusta. también. Has cantado, Manini, has cantado. Se le anima a todo. Bueno, sí, por favor, que la versión que hizo Manini, la manera en José. en que destruyó a Don José. Rodear, y los paisanos, eso, mi general, y los paisanos le dicen, mi general. Hasta un moribundo hubiera entonado con más entusiasmo, ¿no? Dejan solo, Manini, hay que decir la verdad, ¿no? Dejan en offside. No, Lo no, más- hace una segunda no lo voz ayudaron. tímida, No de era repente que le estaba silencio. haciendo una segunda voz sutil. ¿A dónde va? Bien. Y hasta las piedras saben a dónde va. Qué lo parió, ¿no? Una sentida versión de Don José. Ni media nota. Yo creo que mete. no está acostumbrado a cantar con guitarra. No, no. Y eso fue lo que lo mató. Lo mató. Pero Claro, pará, O sea, en volviendo una segunda a- oportunidad se manejaría Ya mucho cómo está mejor. acostumbrado a cantar. No, porque tenés que ¿Con llevar qué el ritmo. instrumento? No, porque si vos cantás a... No, ¿De qué te no sé, Con la zampoña, ¿no? Estoy esperando a ver que empieces a sugerir instrumentos. No voy a subir No. ninguno. Está lleno de instrumentos eléctricos, Sí. guitarra eléctrica. No, lo que digo es, cuando- una tecla eléctrica. Cuando vos cantás arriba de una pista, que ya viene con una voz, una canción común y corriente, Sí. vos, si te perdés, no pasa nada porque Es más difícil enganchás. entrar en la guitarra, decís No, vos. claro, si está la guitarra sola, es difícil saber Ah, dónde entrar. No, totalmente. Bueno, no, sí. Y hay que tener que buscarle la nota, porque si vos cantás, sos tu propia nota. Sí. Si no hay instrumento, si no hay instrumento. Había muchos factores difíciles de gestionar en ese Manini para aquí, Manini para allá. Con esto te doy el pie, Sapo, a que nos actualices sobre la otra carrera de Manini, no la de ser presidente. Ah, bueno. Perdón, es bueno que Sí. te digan si sos precandidato a la presidencia o candidato a la presidencia, en el caso de Manini que no tiene interna, Manini para aquí, Manini para allá. Manini para aquí. Va y viene, Manini ¿no? para Va y allá. viene. No es consistente Es en como- sus posturas. Un día está acá y otro día está Exacto. allá. A mí me da Ridículo. inconsistencia. Claro, recorre todo el país. Yo lo interpretaría por ahí. claro. Manini para aquí, Manini para allá. O también en el arco ideológico es un Manini que a veces lo podés encontrar, por ejemplo, en una férrea defensa de la soberanía nacional. Y otra vez lo podés encontrar pidiendo que bajen la tasa consular. Ponele. Ponele, sí, ponele. A mí me dio la impresión que era como estamos ante la génesis de un jingle de campaña. Obviamente que no es un jingle de campaña original porque es Manica- Gladys. Pero es la Manini bandera, para- porque Manini. ese color amarillo es de Cabildo Abierto. Claro. Irene estaba con la pandereta amarilla, estaba todo amarillo. No, no hubo nada al azar, eso es evidente. No, Sí, todo estaba muy pensado. pensado. Comando de campaña de Cabildo Sí, Abierto. sí, sí. Trabajando Es pleno. más, esto va a ir evolucionando y todavía no se le ha encontrado cómo hacerlo entrar en la métrica, pero es la banda, lo vuelve loco con la banda presidencial amarilla. Ah, qué lindo. ¿No? Claro. Ah, en los mensajes surge más alternativas como por ejemplo la tanqueta amarilla, por ejemplo. Ah, bueno, ¿no? pero- La Les parte cuento, militar. les cuento, Bueno. la parte militar. Ay, Manini es militar. ¿Qué pasa? ¿Les asusta que Manini Se es están militar? enterando ahora que Manini es militar. Ay. Un paracaídas amarillo, me parece. El Uy, paracaídas- Manini cayendo en un paracaídas Claro. amarillo. ¿Cómo nunca No, en el explotó Estadio realmente? Centenario. Nunca explotó la Sí. beta militar No, real. no. Que es tipo tirarse de un paracaídas. El acto zarpado No, de Manini tendría que hacer. Hacerle la convocatoria del acto de cierre, no sé. Ahora no va a ser, porque como es una interna que no existe. Pero en el caso de las nacionales, él tendría que lanzarse en paracaídas y aterrizar, ¿no? en el escenario. Como hacen los paracaidistas, ellos que se ponen un objetivo Obvio. y se van acercando, y caen con un paracaídas amarillo, así que diga Cabildo Abierto. Imagínate lo que sería. Sale y recorre el mundo. Sí, sí, sí. No sé si está en edad de hacer algo tan osado. Como Para mí comandante sí. en jefe, o sea, No, si no no. tanto lo hacía. ¿Ah, sí? Lo Sí, llegó claro. a hacer en momentos puntuales. ¿no? Pasa que una Salía cosa, todos los días a la tirarse cosa- paracaídas, pero ¿no? lo que pasa es que el paracaidista que cae justo en el objetivo es algo que Manini no debe saber hacer. Le está Imagino mojando- que- le está mojando la oreja. No. Está buscándolo para que salga ese. claro. Pero no, ¿Por qué no? habría que preguntarle a Vos ver decís, si tuvo qué una tipo carrera de- como paracaidista y que no desarrolló esa capacidad de caer en precisión. Bueno, pero con cierto rango de precisión sí, porque el paracaidista intenta no quedar. Voy a saltar, no sé, vamos a decir, en el predio del Prado y caer en
En la cancha de Wanderers. Pero ahí estaría cerca. Sí, claro. Así que Ahí estaría cerca. Sí, claro. en el Estadio Centenario. No, claro, bueno, sí, o en la Abraham Paladino, para no irte tan lejos. ¿no? Sí, está bien. ¿Pasó algo con Manini, Sapo? No, más allá pará, de no, este una jingle, cosa, porque de este puede ser jinglón? figuras en el aire, sino, ¿no? O sea, se tiran Manini, Moreira, Domenech, No, Lozano, pero son todos paracaidistas. Nelly. No son paracaidistas. Ya, pero bueno, pero ahí viste que hay entrenadores. Puede hacer parece Domenech. medio Y tarde hace para- la C y la A. El ¿entendés? acta notarial que certifique Sí, que es claro. el primer precandidato o candidato en la historia de Uruguay que se lanza en paracaídas en Está el bien. acto de cierre de campaña. Me parece que es tarde para Domenech iniciarse en el paracaidismo en este momento. Nunca es tarde. Todos estuvieron haciendo campaña política. En el caso de Cabildo Abierto, estuvieron recorriendo, sus dirigentes recorriendo el país, concentrados en la recolección de firmas por la deuda justa. Ese es el eslogan de esta campaña de recolección de firmas. Manini habló de unas 215.000 firmas de las 270.000 que necesitarían Depuradas, ¿no? Depuradas, sí, para poder poner en consideración esta propuesta. Están faltando casi 60.000 firmas. Sentían que podían llegar, pero la verdad es que son. No van a casi- llegar. sí. es muy Se difícil, una cierra- semana. Se cierra el viernes. El viernes, 27 de abril. El sábado 27. El sábado ahí me queda una duda si tenés que presentarlas ante el Parlamento o ante la Corte Electoral. Tenés que presentarlas ante el Parlamento. Y el Parlamento las envía a la Exacto. Corte Electoral. Y Ese la, es fecha, el procedimiento. y la fecha del 27 corre para la presentación ante el Parlamento. Ante el Parlamento. O sea, el 27 tendrían que tener todas las firmas presentadas en Sí, el Parlamento. y esto se plebiscitaría en la primera vuelta en octubre. Ahora, ¿qué pasó? Esto lo informó Las Cosas en su sitio la semana pasada en Radio Sarandí. Encontraron lo siguiente, ¿no? Porque el artículo 331 de la Constitución, en su inciso B, dice que este plebiscito se celebrará en las elecciones más próximas, una vez que se cumpla con el requisito de las ¿Pero firmas. ¿Estás hablando de la deuda justa? Sí, deuda justa, sí. Sí. Es el A, es por el A, no es por Es el A, perfecto. Bueno, ponían corregimos, es el A. Igual, lo que sí es cierto es que en las próximas elecciones, una vez que se recolecten las firmas, eso está bien. ¿Y cuál es el escenario más viable en caso de que no junte las firmas, ¿no? O sea, Manini seguramente no llegue a esta elección. ¿Qué dijo públicamente? Bueno, vamos a seguir recolectando firmas y eventualmente poner la consideración de la ciudadanía en las elecciones departamentales de mayo. Públicamente no, Sapo, lo dijo acá en este programa entrevistado. Fácil desviarse. Bien, Pueden ir a delsol.uy, a Fácil Desviarse, YouTube. Porque entiende etcétera. que no llegaría Que no tampoco, llegan. por ejemplo, el balotaje, ¿no? Exactamente. Bueno, pará. Ahí, Porque ahí hay una discusión a ver si podés también presentar, ¿no? La discusión es qué significa en la el balotaje próxima elección. se bueno, vote. ahora vamos a escuchar a La Manini. discusión es qué significa la próxima elección. Sí, bueno, por eso. La de octubre siempre queda clarísimo, pero el balotaje. ¿Es la próxima elección un balotaje? Ahí hay una duda. Bueno, ¿no? vamos a escuchar a Manini después. Él tiene una postura al respecto. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que encontraron en Las Cosas en su sitio Lo bueno que es dejar guardar las cosas en su lugar, ¿no? Es mucho más fácil de encontrar. Sí, encontrar claro. estaban todas las cosas en su sitio. Son los que lo iban a encontrar. Sí, Si claro. lo guardaban Sí. bien, lo iban a encontrar. Sí. Ah, Dale, Sapo, hace 2 horas que está. pero me interrumpe todo el tiempo, Repetiste no puedo creer, 4 veces repetiste las cosas. Si lo querés ir a laburar a Sarandí, andá. Andá. Saludo a Pepe Sena, a Maggie. Y A compañía. Daro, que está recuperándose de su, ¿no? Del accidente. de su accidente también. El tercer artículo de la iniciativa de Cabildo dice que la reforma constitucional entrará en vigencia el 1 de marzo de 2025. Sí. 1 de marzo de 2025. Consultaron al Eso dice abogado. la papeleta. Exactamente, la papeleta dice. Entonces no tiene sentido Bueno. que se vote en la departamental, que va a ser en mayo de 2025. Bueno, consultaron por un lado a Eduardo Luz, al diputado Eduardo Luz, ex cabildante, Sí. constitucionalista él. El loco Lust, como ¿Qué? dice Valmeli, ¿no? Sí. Eso no jamás le- es un apodo que está Una muy falta, extendido no. en el sistema político. No está extendido. Yo me hice eco. Lo has tirado y no prende. Lo has tirado, insistís y no prende. Yo me hice eco de lo que mucha gente en política habla, que lo apodan el loco Luz. Bueno, ¿qué dijo el loco Lust? Entiende que el escenario de las elecciones de mayo de 2025 no es posible, ya que la papeleta que firma el ciudadano señala claramente que la reforma entra en vigencia en marzo de 2025, o sea, 2 meses antes de realizar la elección. Martín Rizzo, constitucionalista, consultado. Entiende que al hacer referencia a fechas concretas, parecería que no se podría plebiscitar en las departamentales. O sea, Le están diciendo, un revés a marchaste arriba. Manini, marchaste Manini. Tenía como estrategia, no llegamos, vamos a las departamentales. Bueno, se evaluó en el fin de semana esta información y le consultaron a Manini en rueda de prensa sobre
este extremo y respondió lo siguiente, vamos a escucharlo. Lo que se votaría con las firmas. ¿Cómo seguiría? Nosotros vamos a seguir hasta completar las firmas. Hay una elección antes que es la del balotaje, es una elección también. Y ahí tendríamos hasta el 24 de mayo. Yo pienso que si no se llegara al 27 de abril, va a ser por muy poco y en pocas semanas más vamos a tener las firmas necesarias. Pero aparte, hay leyes que a veces se dictan en el Parlamento que dicen entran en vigencia con una fecha retroactiva a la fecha de votación. No veo cuál sería el obstáculo de que se vote en mayo algo con vigencia a partir del 1 de marzo anterior. Pero eso lo dirán los juristas, lo dirá la Corte Electoral, que es en definitiva la decisión que importa. Nosotros estamos convencidos que hay que respetar la voluntad. Bueno, ahí está, Manini diciendo, bueno, acusando recibo del error, eventualmente, diciendo que la próxima elección se puede interpretar que puede ser el balotaje también. O sea, si llegan, si se la firma después del 20 de abril. Con esa lectura, que no sé si se puede o no se puede, tendrían un mes más de tiempo. 24 de mayo sería la fecha límite si se plebiscitara en el balotaje. Y la otra lectura es, bueno, efecto retroactivo. O sea, no sería un impedimento que entre en vigencia después de ser votado. Pero eso me da... Sesudos periodistas, desándenme algo. Esta es una ley que si entra en vigencia, cambia. O sea, condiciones de cómo se dan préstamos, las tasas que puedes poner. Rompe etcétera. todo, Jorge. Si vos, más fácilmente. Si vos quizás rompa un poquito menos que el plebiscito que está impulsando el PIT-CNT con el Partido Comunista y el Partido Socialista. Mi pregunta acá es: yo saco un préstamo en marzo. ¿Qué pasa si Manini me aprueba una cosa que es retroactiva? Lo que pasa que hay. ¿Entienden mi duda? El plebiscito es una cosa que te cambia todo. Si es tiene retroactivo, plazo para entrar en vigencia. Claro. Vos sacaste a una tasa efectiva anual de 80% y la tasa que queda fijada va a ser en la Constitución de 30%. De 30% hasta que se defina por mayoría especial una tasa. Yo en mayo levanto el teléfono y llamo al que me dio el préstamo y le digo, mirá, acaba de entrar esto de Manini retroactivo, marchaste, ahora te pago menos. ¿Puedo hacer eso? Me parece raro, ¿no? Pero más raro, y ya estaba contemplado, es que vos puedas renegociar las tasas de interés para la reestructura de deudas que está previsto en la papeleta. Entonces tampoco sería algo tan diferente. La diferencia sería qué pasa con esos préstamos que se van a sacar ahí. Pero vos ya sabiendo que está ese escenario, también los propios prestamistas calculo que van a reaccionar en consecuencia. Pero ese es otro problema más. En marzo vas a ir a un préstamo y te van a decir, bueno, aguantate a mayo que ahí vemos. El plebiscito tiene como dos grandes partes. Una parte que te reestructura, le propone a la Asamblea General o al Parlamento proponer fijar cuál sería la tasa de usura, te genera un momento interno, una tasa la tasa de interés, ¿no? Una tasa de interés, exacto. Usura es un ilícito. Claro, te dice a partir de cuándo es usura. El límite de la tasa efectiva anual. Claro, a partir de la cual sería usura. Hasta acá llegaron, prestamistas. Este es el límite. Te marca un intermedio, digamos, una transición mientras el Parlamento no lo define, y a su vez te pide o no te da las condiciones para poder condonar deudas o reestructurar deudas o pagar deudas en función de determinados intereses que ya están violentando o ya estarían violentando los contratos que ya habían firmado esas personas por los préstamos. Entonces, en ese sentido, no sería una gran diferencia. Digamos, el punto más discutible, que es la reestructura de las deudas, ya está incluido en la papeleta. Simplemente ver cuándo puedes empezar a renegociar. Hay otro plebiscito donde sí se van a llegar a las firmas. Hoy más temprano el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, ponía en su cuenta de Twitter: compas, venimos bien, no paramos hasta el final en nuestra tarea de conseguir las firmas y retornar las ya firmadas. Se trata de hacer irreversible el plebiscito. Los defensores de la SAFAP están nerviosos, nosotros no. Nuestra propuesta es justa, ética y cargada de futuro. Y la comisión, Afirma tus derechos, la comisión que impulsa este plebiscito sobre la seguridad social, emitió un comunicado diciendo: comunicado de la Comisión Nacional Afirma tus derechos sobre la negativa del señor Álvaro Delgado a debatir públicamente. O sea, viste que Abdala había invitado a Álvaro Delgado a debatir públicamente. Bueno, Álvaro Delgado creo que declinó, no sé si habrá contestado, ¿no? Formalmente. Podemos entrar en esa discusión, sí. Pero lo cierto es...
para que te voy a agregar algo sobre ese tema del debate. Te voy a leer tele12.com. Rodolfo Saldain, el gran artífice de la reforma de seguridad social que se votó en este gobierno, Rodolfo Saldain dijo que Marcelo Abdala rechazó la invitación a debatir por plebiscito y que el Frente Amplio no puede seguir con libertad de acción. El principal redactor de la reforma aprobada señaló que Marcelo Abdala había rechazado una invitación a debatir conmigo. Eso es lo que ponía Saldain en su cuenta de Twitter, ¿no? Me consta, porque de hecho son gestiones que hicimos desde Desayunos Informales. Delgado no entiende que no tiene que debatir. Designaron a Saldain como defensor de la reforma, en el entendido que fue, digamos... una respuesta a la reforma a esto. Exacto. Abdala no quiere debatir con Saldain. Se le consultó a Saldain si estaba dispuesto a debatir con Olesker, buscando quién podría defender esa propuesta por el lado de los defensores de la propuesta. Bueno, el PIT-CNT, Abdala no quiere debatir. Quizás desde el Partido Socialista, teniendo a Olesker como un economista, podrían formar parte de ese debate. Tampoco quisieron debatir, por lo tanto no hay debate a la vista. Por lo menos a mí no se me ocurre cuál sería la fórmula que aceptarían desde los dos lados, ¿no? Bueno, lo cual es una tremenda pantomima, ¿no? Este comunicado del PIT-CNT, esta impostura de Abdala, decir que Delgado se niega a debatir públicamente cuando aparecen pocos candidatos que quieran debatir, ¿no? Por ejemplo, con Saldain porque en realidad, o sea, vos podés debatir sobre la reforma de la seguridad social que ya se votó, pero ya se votó. En tal caso, el futuro gobierno puede revisar, ¿no?, esa reforma y plantearle cambios, modificaciones, no sé, llamar a un diálogo social, en fin, ver qué... O sea, pero lo que hay que debatir ahora es los tres pilares fundamentales de la reforma constitucional que buscan limitar la edad de retiro a 60 años, igualar el salario, la jubilación mínima con el salario mínimo nacional y eliminar las AFAPs, ¿no? Que son tres cosas que se fijarían en la Constitución y que no encontrás a casi nadie que las defienda, ¿no? Ni siquiera a Hugo Bay, por lo nombrar un economista, ¿no? Que defienda lo que se está proponiendo acá. Sí. Es que, digamos, sería raro un debate del presidente del PIT-CNT con un precandidato presidencial, porque uno entiende que en todo caso el precandidato presidencial tiene más para perder, porque Abdala no se está sometiendo a votación, a menos que entiendas, bueno, la votación del plebiscito como una de ellas, pero en todo caso Álvaro Delgado tiene dos votaciones, porque está en contra del plebiscito, o sea, también tiene una parte interesada del plebiscito, pero además tiene una precandidatura en este momento, eventualmente una candidatura propia. Entonces, ¿por qué sería menos válido un debate Abdala, más válido un debate Abdala-Delgado que un debate Abdala-Yamandu Orsi? Una propuesta que no se hizo. Abdala-Mario Vergara. Claro, pero Mario Vergara ya no es precandidato. Pero si está invitando a un precandidato que está en contra, ¿no?, de la reforma que propone el PIT-CNT, es verdad, un debate posible es Delgado, que además defiende la última reforma, pero un debate posible también sería Yamandu Orsi. Porque él está en contra de la reforma que se hizo. Hay que ver, porque algunos de sus asesores no están tan en contra como se ha puesto el Frente Amplio, pero además está en contra de lo que viene planteando el PIT-CNT. Claro, capaz que es un extremo, pero sí, el PIT-CNT tendría que aceptar que Saldain sea el interlocutor de los que están en contra de la reforma que están planteando. Pero el problema es que Saldain... Porque fue la persona que buscaron, aparte, para hacer la reforma de seguridad social. El problema es que si el gobierno dice, es mi vocero, el problema es otro. El problema es que Saldain, aparte de tener un componente político, por supuesto, es un técnico. Y busca al técnico que esté defendiendo la reforma por parte del PIT-CNT. No lo encontrás. No lo encontrás. Pero bueno, sería Abdala, digamos, el que debatiría defendiendo. Pero Abdala no es un técnico. No, Abdala es raro un debate donde va un tipo que es un técnico que sabe muchísimo del tema y que es como, también tiene un componente político, como dice Nico, pero no deja de tener el peso técnico fuertísimo. Con Abdala, que es un dirigente sindical, político, sabrá mucho de economía, etcétera, porque habrá estudiado, pero no es economista. Y bueno, si no tendrás debate entre senadores, digamos, que estén de un lado y del otro. Es la otra alternativa que tenés. Claro, pero ella se desdibuja, porque senadores gente del Partido Nacional eventualmente que debatan.
Sí, Debe me ser imagino va a ser que eso, eso sí. vendrá en todo caso cuando la propuesta... Cuando salga la firma. Cuando salgan las firmas, ahí ya no van a ser tiempos de respuestas elusivas, ¿no? O poco comprometidas. No, el tema es que políticamente Con tres pilares, casi todo, las personas relativamente sensatas entienden que son un desastre. Bueno, pero ahí tenés que ver, Juanchi. Eso no, pues imagino que hay personas relativamente sensatas también entendiendo que la propuesta está buena. No. No, yo me imagino. Sí. Abdala en el fondo no quería esta propuesta. Bueno, la tenés que defender. Su sindicato no quería. ¿Eh? Su sindicato no lo quería, ¿no? Bueno, negociaron mal. Sí, no, bueno. está claro que negoció mal y la está defendiendo. una minoría impuso una idea que ahora la mayoría tiene que defender con muy pocas ganas. Pero que lo está estamos bien, viendo pero es jugar con fuego. O sea, una votación que te salió mal dentro del PIT-CNT terminó ganando una propuesta de una minoría dentro del sindicato, pero por cómo se dio la votación. Y bueno, te comprometiste a salir a juntar las firmas y perfectamente dentro de algunos meses la ciudadanía podría acompañar, ¿no? Y estaría dentro No, está claro. de las generales de la ley, si el ciudadano quiere votar la propuesta o no y aplicar la democracia directa para definir temas claves de la seguridad social en la Constitución y pegarse un tiro en los pies como país. Bueno, pero ahí es donde entra un tema importantísimo, que es qué va a hacer el Frente Amplio. O sea, los que están en contra, ¿van a militar activamente en contra de la propuesta del PIT-CNT? Sabiendo que si no militan fuertemente en contra, capaz que sale. Y saben que es un tiro en el pie, como dice Juanchi. Esa es una gran pregunta. O sea, tenés que ver después de junio qué actitud van a tomar los sectores que salieron explícitamente a rechazar lo que impulsó el PIT-CNT. Estoy hablando del MPP, para empezar. Si van a tomar una actitud como lábil, en el sentido, bueno, que pase lo que pase, o van a salir a decir, mire que decirle a la ciudadanía, a sus votantes, que no acompañen la propuesta de PIT-CNT. Depende también de quién termine siendo el candidato o la candidata del Frente Amplio, ¿no? Bien. Pues está la estrategia de COSE para eventualmente desandar lo que no ha dicho hasta el momento, básicamente. Vos asumís que está en contra. Yo asumo que COSE, como ya lo comentamos 1000 veces, dejó una puerta abierta, que es, ella espera que en el Parlamento aparezca una propuesta superadora, y ella va a decir, como no pareció una propuesta superadora, yo en el fondo no comparto esta idea. Porque ella nunca dijo que compartió, ¿no? No, está claro. Lo que propuso es eso. Sí, pero no tiene viabilidad política, por lo menos desde el lado del Frente Amplio. Cero viabilidad política. Capaz que después la coalición de gobierno quiere presentar una papeleta propia y que no sé, no lo he escuchado tampoco, pero ponele que lo haga, pero no sería desde el Frente Amplio. No, por eso mismo. Y entonces ahí yo intuyo que COSE va a decir, no apareció una oferta superadora, yo no acompaño, entiendo que no acompaño. Le salió pero no bien va a aparecer el Frente Amplio podría, hoy postergó por el tema del plebiscito de los ingresos a las intendencias, utilizar justamente ese mismo mecanismo, el inciso B del 331, ¿no? O sea, exacto. Presentar con los 2/5 que el Frente los tiene solos. Sí. Tiene la llave para hacerlo. A lo que ves que COSE hasta ahora, logró no generar olas entre sus principales apoyos, que son el Partido Comunista y el Partido Socialista, con esta salida que tuvo. Después de junio, eventualmente va a tener que hablar mucho más de lo que ha hablado hasta el momento, sobre su posición respecto a la reforma que impulsa el presidente. Hay que meter una tanda. ¿Les puedo proponer que dejemos a Fernando Amado para un eventual segundo bloque? ¿Más vallismo? Voy a decirlo, no se vayan, que ya viene un audio sobre Fernando Amado. Fernando Amado... a full con el Frente Amplio. ¿Podemos decir que Fernando Amado se dio vuelta? ¿Fernando Amado es un panqueque? ¿O tiene la explicación magistral que conecta al Fernando Amado de antes, circa 2019, que te decía que estaba muy en contra de muchísimas cosas del Frente Amplio, y lo conecta con el Fernando Amado actual, que básicamente va a militar la candidatura de Yamandu Orsi? ¿Cuál es el clickbait entonces, Jorge? ¿Hay una explicación o no hay una explicación? ¿Es un panqueque o en realidad es una jugada maestra y él te lo puede explicar? Además, hoy, Gurméndez, otro precandidato en fácil desviarse. No se vayan que viene Gabriel Gurméndez, también lo voy a añadir ahí. Otro candidato colorado, la interna más picada de todas. Se acaba de formar el polo Andrés Ojeda, Gustavo Subía, que quieren sacar a Robert Silva del camino.
¿Qué hace Gurméndez ahí en esa situación? Subías un anti-silvista. Claro, es un anti-silvista, es un anti-frutillitas. ¿No? Lo considera a Robert Silva como un centro-izquierda, hasta casi que te diría que un zurdito, ¿no? ¿Cómo se planta Gurméndez en ese debate, esa polarización colorada? ¿Qué dijiste, zurdito? No son mis palabras, son palabras que ha usado el propio Zubida. No recuerdo que se hubiera dicho eso. La misma gente que habla del Loco Luz. La misma gente que habla del Loco Luz. La misma gente que habla del Loco Luz. Imponiendo opinión. Sí. ¿no? ¿Está mal? Me parece que estás demasiado elástico para un programa donde también hay otras 3 personas acompañándote. Ok, no dijo usó la palabra zurdito, pero dijo centro izquierda. Sí, es verdad. Ahí sí. Mejor. ¿Te parece? Mejor. Un zurdito. ¿Música puede ser? Vamos a escuchar Dark Necessities de los Red Hot Chili Peppers. No se vayan, que viene Fernando Amado. Fue la promesa antes de hacer la tanda. Era un audio de Fernando Amado. Estuvo circulando, primero que nada, yo que me tomo bastante seguido el G para venir a este lugar laboral, paso bastante seguido por la sede de UNIR, la sede del sector de Fernando Amado. Y de hecho, si vos mirás, además de que estando ahí en Rivera y Soca. Ahí va, sí. No, no Ponce. es en Soca, no es en Soca. es en Ponce. Bueno, además de que la cartelería es efectivamente Fernando Amado y Yamandú Orsi, de hecho, hace un juego para atrás con el FA, porque como es Fernando Amado, FA, ya pone la sigla FA bien grande. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué fue de aquel Fernando Amado que en 2019 decía cosas como las que estuvieron circulando en este video que podemos compartir ahora, Luchis? Era Fernando Amado cuando le preguntaban en su momento si él estaba interesado eventualmente en entrar al Frente Amplio de forma más orgánica, ¿no? Y esto fue en perspectiva. Escuchen lo que decía en aquel entonces. Nunca lo pensé y nunca estuvo arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque yo no me iría nunca a un Frente Amplio que no condena como tiene que condenar dictaduras como la de Venezuela, una dictadura terrible, militarista, violadora de derechos humanos. No me iría a una fuerza política que lamentablemente perdió aquel principio ético de su fundación, en donde una de las cosas que venía era rescatar la ética en la política y a terminar con las roscas blancas y coloradas en el gobierno y el amiguismo y el acomodo. No podría sumarme a una fuerza política que perdió la mística de soñar con lo imposible para tratar de cambiar la realidad y que además tiene un déficit brutal en lo que tiene que ver con la educación, con la seguridad, con una cantidad. Estaba mirando una foto de la sede de UNIR, ¿no? Que es Orsi Amado, lista 9, y abajo es el hashtag YoFa. Pero, porque, o sea, es Fernando Yamandú Orsi y Amado. Fernando Amado. Pero la sigla es YoFa. O sea, estás transmitiendo a la gente YoFa. ¿Está mal lo que digo? Está bien. No, yo paso. ¿No le parece raro? Yo paso todos los días para venir a la radio por ahí y al principio no me había dado cuenta que era de Fernando Amado. O sea, pero lo pensé varias veces cuando pasaba, digo, es raro YoFa, porque además no estaba formalmente dentro del Frente Amplio. No. Entonces, es raro. Y después digo, no, claro, es Yamandú Orsi, Fernando Amado. Hoy estuvo en Doble Clic, Juanchi, ¿puede ser? Sí, entrevistamos a Fernando Amado a partir de la polémica en realidad que se había generado por el uso de la consigna ballistas con Orsi, ¿no? Y la denuncia que le iba a realizar el prosecretario del Partido Colorado. Lo que más me interesa de esta campaña es Gustavo Osta. reyerta. Gustavo Osta. Reyertas que ya han tenido lugar, ¿no? En otras oportunidades. Ahí siempre el asunto, según las normas. Las normas electorales es que no se genere una confusión, es decir, que si vos, por ejemplo, pones en la papeleta, ¿no? Para votar a Orsi, ¿no? La figura de Valle Ordóñez, se puede inducir error al votante. Va un colorado y mira eso y dice, opa, ¿y Claro, esto? entonces, bueno, ahí hay ciertas reglas que hay que cumplir, que observa la Corte Electoral y que puede prohibir el uso de imágenes muy simbólicas de un partido en otro partido. Acá lo que señala Amado es, bueno, yo lo que voy a hablar de ballistas con Orsi. Digo, uno puede sentirse ballista y apoyar a Orsi, y otro puede sentirse ballista y estar en el Partido Colorado. Cada uno según la definición donde crea que está más
cómodo con la definición ideológica de lo que representa el vallismo. Pero bueno, surgió también esta otra pregunta que también tiene que ver con lo ideológico, porque en realidad Fernando Amado venía diciendo que a él le habían ofrecido el oro y el moro para quedarse en el Partido Colorado, ¿no? En la nota. Y que sin embargo su motivación fue por principios, por ideas, ¿no? Que esas ideas, esos principios y los enfoques ideológicos fue lo que hizo, y también la dinámica en la que él fue participando, que se fue del Partido Colorado, participó de un sector que era una alternativa de centro-izquierda que se termina desmoronando. Que destruiste. Que destruiste. Que estaba el propio Mieres, que estaba... Esteban Valenti. Esteban Valenti, claro. Y que bueno, y que de... Selva Andreoli. Y Selva Andreoli también, porque sí, de verdad, actuaban los dos en representación de esa alternativa, como se llamaba, ¿no? Y que, bueno, después por una cuestión de principios y ideas, se termina yendo a asociarse con el Frente Amplio. No está orgánicamente dentro del Frente Amplio, pero apoya al Frente Amplio, apoyó la candidatura de Martínez, después en las elecciones en departamentales, por ejemplo en Canelones, UNIR apoyó a Orsi en las elecciones que reeligen a Orsi para la intendencia de Canelones, y ahora, después de haber estado, y sigue estando, ¿no?, como director de turismo de la Intendencia de Montevideo, que lo llevó Carolina Cose ahí, Amado anunció hace algunos días que va a apoyar la candidatura de Orsi, a pesar de, en realidad, haber trabajado para la administración de Cose en el gobierno departamental de Montevideo. Pero cuando él decía que los principios y las ideas lo terminan llevando hacia el Frente Amplio, yo le dije, bueno, ¿cómo comulgan, ¿no?, estos principios que te llevan al Frente Amplio con aquellos principios que tenías muy claro en el año 2019 que no te llevaban hacia el Frente Amplio? Bueno, y ahí hubo una respuesta de Fernando Amado para tratar de, si se quiere, conciliar, ¿no?, sus antiguas declaraciones con su realidad actual. Nosotros venimos de una tradición política que tiene determinadas convicciones, y de las cosas que yo mencionaba allí... Es el vallismo que se puede abrazar con el marxismo, por ejemplo, en tu caso, tu interpretación. Pero ¿cómo no va a convivir? O sea, si algo no pasó en la historia hasta el pasado reciente, ¿no?, y reciente es muy reciente, aunque para nosotros sea gran parte de nuestra vida por las edades, es que el vallismo conviva con el herrerismo, o el vallismo conviva incluso con el Partido Nacional. Lo que históricamente pasó, por las raíces ideológicas del vallismo, es que convivió con las izquierdas. En aquel momento lo que pasa es que el vallismo era una fuerza tremendamente potente desde el punto de vista electoral y de representación política, y las izquierdas, las ideas de izquierda estaban en partidos chicos, Partido Socialista, Centenario, pero que tenía su representación, luego también el Partido Comunista, es decir, distintos partidos que no estaban bajo el lema Frente Amplio. Estamos hablando del principio del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX. Entonces, el vallismo, o sea, basta recordar dos frases muy cortas, o sea, la mano derecha de Valle y Ordóñez, Domingo Arena, nada más y nada menos, cerebro al lado de Ordóñez, decía que si no hubiera existido el vallismo, hubiese sido socialista o anarquista. Grauer hablaba del marxismo-vallismo. Frugoni, desde el Partido Socialista, decía que el vallismo y el marxismo convivían en una especie de familia ideológica. ¿Hay diferencias? Hay diferencias. En los casos concretos en los que menciono en la entrevista, sigo pensando lo mismo. Bien. Sigo pensando que Venezuela es lo que es, que Cuba es lo que es, y es parte de, yo creo, el activo del bloque de izquierdas, tener dentro de sí mismo, bueno, sectores que con mucha contundencia y sin titubear y convicción decimos, sí, en Venezuela hay dictadura, en Cuba hay dictadura. Bueno, ahí estaba Fernando Amado, ¿no? Sí, con la... ¿Cierra o no la explicación? Y bueno, ¿sensaciones? Que hable primero nuestro vallistólogo. No, perdón, yo quiero hacer un par de apuntes históricos. Alvin, hacé lo tuyo. Nada, ¿no? Habla Martínez Trueba. Hay una vieja disputa sobre lo que supuestamente Valle y Ordóñez pensaba
del marxismo y de sus principales exponentes que llevaron a la praxis las ideas de Carlitos. Hay una editorial claro, porque contemporáneo de la Revolución Rusa. Absolutamente. Claro. Hay una editorial que es el que siempre le enrostran a los que dicen que Valle Ordóñez nunca podría haber reivindicado las ideas marxistas. Una editorial de cuando muere Lenin, ¿no? Que sale en el diario El Día y en el cual de alguna forma enaltece, ¿no? Lo trata de orientador de muchedumbres y enaltece de alguna forma la figura de Lenin. Esto ha sido controvertido por varios colorados connotados, como por ejemplo Luis Hierro López, quien en el Correo de los Viernes, ya hace unos años... Esto ha sido controvertido por colorados connotados. Claro. Dale, Sapo, Salió a adelante. decir que si bien, y duda que ese editorial haya sido... Pero un firmado- orientador de muchedumbres es una definición... Puede ser cualquiera. Coherente, claro. Con Lenin no quiere decir que uno esté pensando que las ideas en las que se basaba Lenin eran las ideas correctas para... te leo un ¿Era un pasaje. orientador? Era un orientador. Te leo No sea un- muchedumbre, no sea podrías muchedumbre. decir lo Contra mismo- una monarquía represiva y salvajemente autoritaria, ¿no? Les leo el fragmento clave, ¿no? Una revolución comunista se explica perfectamente en un país autocrático como lo era la Rusia zarista, del mismo modo que sería absolutamente inconcebible en Francia, Inglaterra y Estados Unidos y los demás países en que el régimen democrático ha alejado la necesidad de los grandes y arriesgados saltos al vacío, ¿no? Sí, Eso no, escribí- no- habría no es escrito una Valle- lectura muy marxista porque justamente no era un país que había atravesado una revolución industrial. Bueno, ahí va a ir Hierro López, ¿no? Porque dicen, Valle Ordóñez reivindicó a Lenin, o sea, no me digan que no podía haber abrazado las ideas marxistas. Luis Hierro López después cita, por un lado, un intercambio que tuvo con un socialista, Celestino Mibeli, que a través de la página del Día tuvieron un contrapunto sobre la lucha de clases. Y ahí, si uno lee lo que escribió Valle Ordóñez sobre la lucha de clases, entiende que estaba en contra de la lucha de clases como motor de la revolución. Se lo podría leer, pero no le voy a dar la lata, pero queda medianamente claro que Valle Ordóñez no era tan esquemático y no podía dividir las sociedades entre explotados y explotadores, ¿no? Y que pone un gran, una amplia gama de matices en el medio. Y finalmente, Domingo Arena... Fue la socialdemocracia uruguaya, el Exacto, vallismo, como sí. pasaba, como había surgido la socialdemocracia europea Claro, a principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Lo que interpreto de lo poco que leíste es, vos no podés pedir una revolución comunista de una democracia liberal. No obstante, en un régimen como la Rusia zarista Se explica la la Revolución Rusa. Claro, Vale el se salto al explica la vacío, Revolución como rusa Claro. y bueno, y todo el poder a los soviets. Es un salto al vacío, ¿no? Eso Santo Es lo decir, hacía como lo bien lo puso Valle Ordóñez. en definitiva, sí puede ser No sé, a mí paradojal, ¿no? La mandaron convivencia de un satélites ballista al con un espacio, ¿no? herrerista, como también sería muy paradojal la convivencia de un ballista con el martillo y la hoz. Exacto. Bueno, y finalmente, Domingo Arena. uno de los- Derrotaron al nazismo, ¿no? ¿Quién es? Pusieron el Sputnik. Ojo que viene. Salto al vacío. Poneme Bueno, está. poneme la música del partido, Si por el favor, vacío es Dani. derrotar al fascismo en Europa y poner gente en cohetes a la luna, está. Bueno, dame ese vacío, ¿no? Lo que interpreto es que pero estoy interpretando con muy poca o con muy Te puedo dar alguna pista más, pero interpretar lo que eso es lo medular claro, del está, pensamiento de Valle que en una Ordóñez. democracia liberal no tiene sentido una revolución No tiene sentido. comunista. Ahora, en para autocracia, en derrotar pleno un siglo claro, XX, exacto. quizás sí, tenés que hacer algo y entiendes eso como pero autocracia. perdón. En definitiva, está está bien. transitando cierto centralismo democrático, ¿no? Hay como, ¿no? Es mucho más que la Rusia zarista. El elogio es un elogio a un político que logra orientar muchedumbres. Exacto. Lo mismo hizo Hitler, ¿no? Digo, por las dudas. O sea, cualquiera que Es sea. como cuando alguien Si vos pone, te estás dicen- solamente definiendo a alguien como un orientador de muchedumbres, y bueno, no quiere decir que después lo que estés simplemente es elogiándolo, ¿no? Estás- Dijo, o compartiendo sus ideas. Era cuando muere uno y le dicen excelente profesional. ¿Qué significa eso? no ¿Significa juzgamos, que te caía bien? Dijo, no juzgamos sus ideas con las que no podemos estar de acuerdo, Está. bueno. Listo. sino sus condiciones de orientador de muchedumbre. Listo. Sí. Reivindicó Sí, eso. Que Pará, y después, es casi como decirle agitador social. pero después vino Domingo Arena, uno de los apóstoles de Valle Ordóñez. Posteriormente, ya fallecido Valle Ordóñez, creo. O no sé, no tengo claro.
Y dijo que Valle Ordóñez, a Valle Ordóñez le eran intolerables los conquistadores, fuese cual fuese su grandeza. No soportaba ni a Napoleón, ni a Guillermo, ni al mismo Lenin, por el desdén que habían demostrado por la vida humana. Sentía verdadera repulsión por los sangrientes tiranos de nuestro continente y miraba con temeroso recelo a los que a través del tiempo le demostraban obsecuencia. Él era más de mandar gente con el Mauser a darle a París, ¿no? Sí. No era mucho de mancharse las manos. Era el comandante jefe del ejército, papá. O sea, había que pactar 10 pasos y dar 9, ¿no? Claro. Era de esa otra escuela. El famoso me doy vuelta al noveno Pero paso. ¿qué va a hacer aquí? Claro. Valle Ordóñez, ¿qué va a hacer? Tiene una guerrilla ahí asolando el país. Manda el Washington ejército. Ventral, que lo único que sabía manejar era la pluma. Y bueno, ¿y para qué aceptás? ¿A qué aceptó? Para no quedar como un cabón. 1, 2, Bueno, ¿qué 3, querés? Sí, 4, vamos. 9. Hablando de historia con lenguaje posmoderno. Vamos a seguir hablando del Partido Colorado, que es claramente lo que más calienta a la Amado gente. cita a Julio César Gragot, que era de los vallistas más radicales, es verdad, ¿no? Asesinado por la dictadura de Terra. Y cita una frase de Domingo Arena, diciendo que si no hubiera sido ballista, bueno, probablemente hubiera sido socialista o anarquista. No, bueno, pero hay otro concepto que él incluye que es pensarse colorado, pensarse ballista siempre fue estar en oposición al Partido Nacional. Sí, al herrerismo. Al herrerismo. Al herrerismo. Esa O a es como la dimensión que agrega claro, ahora. A las fuerzas más conservadoras de la sociedad. Pero está bien, también era otro el eje en que discurría, ¿no?, la discusión. Y quizá ahora también ese eje sigue siendo el mismo. Y Amado interprete que más allá de que tiene que compartir un espacio, vamos a ponerle, con el Partido Comunista, que te reivindica la lucha de clases, es más entendible que ahí esté, en ese partido que tiene otras representaciones de la izquierda, ¿no?, el vanguardismo que él entendía que representaba el vallismo en su momento. Bla, bla, bla. En fin. Tanda y venimos con un colorado, Gabriel Gurméndez. La interna del Partido Colorado, un misterio insondable para las encuestadoras. La baja intención de voto, sumada al amplio abanico de candidaturas, pone a las mediciones de opinión pública en el brete de no poder decir mucho sobre quién va adelante y quién va detrás, si consideramos los márgenes de error que tienen las encuestas que están midiendo y publicando la interna del Partido Colorado, porque hay otras encuestadoras que han resuelto no hacerlo. Sabemos que ya no corre la precandidatura de Gustavo Zubia, quien, para cerrarle el paso a Robert Silva, y así lo dijo y lo expresó públicamente, declinó competir y sumarse a la precandidatura de Andrés Ojeda. Bueno, ¿cómo viene Gabriel Gurméndez? ¿En qué se diferencia de las otras precandidaturas coloradas? Vamos a conversarlo con el expresidente de Antel y actual precandidato a la presidencia, Gurméndez. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo estás analizando esto que comentamos un poco en la introducción, el tema de las encuestas? Hay algunas encuestas que no han publicado los datos del Partido Colorado. Nosotros tuvimos aquí, por ejemplo, a Mariana Pomies, de Cifra, que dijo que prefería no publicar porque era una muestra chica, los márgenes de errores eran grandes. Hay otras encuestas que sí lo están haciendo y podemos citar, por ejemplo, el caso de Equipos Consultores o de Opción Consultores. En la de Equipos, a ver si estoy bien. Sí, no, en la de Opción, perdón, Consultores, la última encuesta, que tiene poco más de 10 días, ¿no? No fue hace mucho, da a Andrés Ojeda con 28%, a Robert Silva con 21%, Gabriel Gurméndez con 14%, Tabaré Viera con 13%, Gustavo Zubia con 11%, bueno, pero se bajó Gustavo Zubia. Si fuera aritmética lineal, uno podría decir que esos 11 de Zubia suman a los 28 que ya tiene Ojeda y se iría a 39. Y después también está la... Magia. Magia. Sí, no es tan literal, tío. Pero, y después está, voy a dar la otra encuesta, que es la de Equipos Consultores, que ahí, bueno, en la interna colorada le da 23 a Ojeda, 22 a Zubia, que ya no está corriendo, 21 a Robert Silva y 13 a Gurméndez. De todas maneras,
estas encuestas tienen un margen de error muy grande, a veces del 9, el 10%. Es decir, Gurméndez hasta podría estar metido en esta encuesta, ¿no? En el grupo de los que vienen más arriba. Voy a la pregunta ahora sí, perdón que haya sido larga la introducción. Te olvidaste de la de Montevideo Portal, que me da primero. Montevideo Portal. Montevideo Portal, pero una encuesta de los lectores de Montevideo Portal. Claro. Y bueno, pero tiene mucho más muestra que... Todos los encuestadores dicen que las encuestas son difíciles de validar. Sí. En el caso del Partido Colorado, sobre todo. Un encuestador, yo he hablado con todos, y un encuestador dice, el que va primero puede salir último y el que va último puede salir primero. Acá es como si fuera una regata de veleros y vas navegando por la niebla. A mí lo que me parece que es más importante es el rumbo. Acá lo que importa es dónde querés llegar y qué querés hacer tú. Me parece que eso es el aspecto más relevante para tomar decisiones de lo que estás haciendo en campaña. Me parece que lo que importa es a dónde querés ir, cuál es tu planteo, cuáles son tus propuestas, qué le estás planteando a la gente. Eso es lo que me parece que es lo más importante. Perdón, pero habrás hablado con los encuestadores. En el caso de Opción hablan de las ponderaciones que hacen, ¿no? Y la forma de ponderar para eventualmente armar un listado y poner quién podría ir primero y quién último, ¿no? Sí, y todos dicen que no pueden animarse a dar ningún vaticinio por varias razones. Digo, a ver, hay una encuesta que dice que el 80% de la gente no sabe ni cuándo son las internas. La fecha precisa, ¿no? Los encuestadores no saben medir cuál es la propensión de la gente a votar en una elección que no es obligatoria. Los márgenes de error son enormes y en la mayoría de los casos el candidato dentro del Partido Colorado que saca más votos es el no sabe, no contesta, ¿sí? Cuando hay una mención espontánea. O sea que, a ver, lo bueno de esto es que la gente en realidad lo que tiene que hacer es ver qué es lo que está planteando cada candidato y en función de eso ver si le inspira la confianza por sus propuestas, por sus equipos, por su forma de liderazgo, por su visión de futuro, por su conducta. En ese sentido hay como cosas que se vienen conversando, ¿no? y delineando de cierta manera. Por ejemplo, Robert Silva fue una autoridad de gobierno importante, liderando un poco la transformación educativa. Y hereda parte, porque algunos se han ido también, ¿no? Del sector que en definitiva creó Talvi, que es este Ciudadano, que ahora se llama Crecer, es distinto el nombre. Después tenés a Tabaré Viera, que muchos le ubican, con el clásico chiringuito del Foro Ballista, ¿no? Que tiene dirigentes en distintas partes, que tiene cierta estructura y aparte tiene a él mismo en lo que es el departamento de Rivera y Coutinho en Salto, así que tiene un piso de votos ya interesante. Y Andrés Ojeda, que busca instalarse como la sensación de la campaña, ¿no? La renovación, una persona más joven dentro de los candidatos que no tuvo ninguna actuación dentro del gobierno de coalición. Gurméndez, de alguna manera, está recuperando, si se quiere, esa bandera del liberalismo de Jorge Valle. Es una idea que a partir de las entrevistas yo he notado, por lo menos de mi parte, obviamente tiene la estructura de la 15 atrás, pero ¿hasta qué punto estás comprometido con esa bandera? Dijiste tanta cosa que no sé por dónde empezar. Por la última, porque la pregunta es... La estructura que nosotros hemos formado a partir del inicio de esta candidatura es muy amplia. Una de las cosas lindas de lo que estamos haciendo es cómo hemos sido capaces de nuclear gente que proviene de las más distintas sensibilidades políticas dentro del Partido Colorado, que le da ese sentido de renovación y de construcción que para mí es tan importante. Por ejemplo, tú mencionabas Ciudadanos, y yo te voy a decir, por ejemplo, que en Ciudadanos Montevideo, con Carlos Ristrom, se vino desde el primer momento a acompañar nuestra candidatura, y Jorge Alvear, que es diputado de Ciudadanos de Canelones, está con nosotros, y el que era referente de Talvi en Maldonado dejó Ciudadanos y se vino a acompañar nuestra candidatura, o Renato Zambuchetti en Artigas se vino a acompañar nuestra candidatura, eran los referentes, como decía Talvi, en esos departamentos. Bueno, Carmen Sanguinetti notoriamente es la senadora, la única senadora, también nos acompaña, y de esa manera es que hemos formado nuestro sector político Impacto a partir de incorporaciones incluso muy importantes. El único legislador de ballistas de Montevideo, que es Conrado Rodríguez, forma parte de nuestro sector Impacto,
Y tengo Que venía. en Rivera, por ejemplo, que tú señalabas las fortalezas De Tabaré Viera. de algunos, dijiste chiringuito, no sé lo que quiere decir, pero suena chiquitito, pero a ver, en Rivera nosotros tenemos la lista 123 de Rivera, con uno de los caudillos más importantes colorados del interior del país. Y en Salto, nosotros tenemos a Pablo Perna y a Horacio de Brum, que notoriamente en el enfrentamiento interno con Germán Coutinho, nosotros somos los que damos sustento a la candidatura de Malaquina en el departamento de Salto. Entonces, digamos que hemos conformado una estructura política que claramente es superadora de la lista 15 y juntos somos más. En el campo de la visión que tenemos de la sociedad y de la economía, notoriamente somos liberales y ocupamos ese espacio, y quizá nos polariza esto con estas otras candidaturas que tienen chance, por decirlo así. Claramente, los tres que tú mencionaste, Robert y Andrés y Tabaré, tienen en ese sentido una visión distinta en cuanto al rol del Estado y a esa concepción un poco más antigua o tradicional, entiendo yo, que ellos representan. ¿Pero tú reivindicás, digamos, ser el portador del legado de Jorge Valle dentro de esta interna o no? Bueno, es que no solamente... Como más allá de que la 15 te apuntara a tu candidatura. No solamente lo reivindico, me suda por el cuerpo. O sea, yo me hice al lado de Jorge Valle, ese hombre, cuando yo empecé a actuar en política, que fue en el año 80, en la salida de la dictadura, en aquel momento del plebiscito del 80, francamente se me metió en el cuerpo, en el alma, y es donde me formé políticamente, en pensamiento y en acción. Así que voy por esa línea y siempre estuvimos por esa línea, en una visión creo que también superadora, porque vivimos otros tiempos políticos, otros tiempos históricos, pero la inspiración naturalmente viene por ahí. Hay mucha gente que hoy piensa en el liberalismo y lo asocia con la figura de Javier Milei. Mira, yo tengo en mi casa, en la biblioteca, un libro que me dio Jorge Valle, que es El camino de la servidumbre, de Friedrich Hayek. El libro de él, edición del año 67 en inglés. O sea, estas ideas en el Partido Colorado estuvieron representadas desde hace ya mucho tiempo en esta visión que de alguna manera cambió la forma de pensar media hegemónica que había sobre la economía y la sociedad. Sí, eso todo responsabilidad de Jorge Valle, ¿no? O sea que esto no es un tema de moda, esto es un tema de convicciones expresadas desde hace mucho tiempo. Y con matices incluso, con Javier Milei. Javier Milei, yo lo miro como aspirante a conducir los destinos del Uruguay, lo miro con mucha esperanza. Creo que es una señal muy poderosa la que Javier Milei nos está dando. Los Kirchner nos cortaron los puentes, literalmente, y Javier Milei nos está abriendo canales. Es decir, el canal de Dragado habilita y va a hacer crecer el puerto de Montevideo. Es decir, como uruguayo tengo la esperanza y la expectativa de que la Argentina ande bien porque al Uruguay le conviene. Y creo que él hace la misma lectura. En materia de posicionamiento económico tenemos una gran coincidencia con esas ideas, pero también somos distintos. Yo miro a Milei desde los intereses del Uruguay. Desde los intereses del Uruguay creo que Milei nos va a hacer bien a los uruguayos. En su forma de ser política, de pelearse con los otros poderes, por ejemplo. Creo que ahí nos diferenciamos. Ahí nos diferenciamos. Yo el otro día decía en un reportaje, a mí me gusta gritar viva la libertad, pero no me gusta gritar viva la libertad y después una especie de insulto. ¿Sí? Porque como liberal concibo siempre eso, primera cosa, que es el respeto a las personas. El sentido más republicano del liberalismo. Y el sentido de que el otro puede tener razón, que es la esencia de ese debate democrático. Pero también en el estilo, nosotros nacemos desde la estabilidad institucional de los partidos en el Uruguay. Yo creo que el cambio lo procuro hacer ganando el liderazgo del Partido Colorado para darle dirección a este partido y liderazgo por ese rumbo. No me imagino peyorativo de casta, perdón, o sea, me imagino que te parece mal entonces. Yo creo que yo no es el sistema, digamos, son las ideas, es el rumbo, es o sea. Ahora, no me imagino a Javier Milei gerenciando una empresa estatal, ¿no? No sé, preguntarle a Javier Milei. Hoy es el presidente de la República Argentina, le toca conducir un país, ojalá que le vaya bien. No, digo porque en el enfoque, en el campo económico, hay muchas cosas que
que compartís, pero Javier Milei es más bien un minarquista, ¿no? Alguien que el Estado es justamente lo que se opone al individuo para generar un mayor bienestar individual y bienestar común. ¿Vos qué visión tenés del Estado para tratar de enmarcar cuál es tu alcance del liberalismo en relación al rol del Estado? Lo que yo digo me parece bastante fácil de decirlo. Yo no reniego del Estado, soy liberal y quiero que el Estado se achique en aquellos lugares donde no hace falta y otros lo pueden hacer mejor y que dé espacio a otros. Y quiero al Estado, sí, en aquellos lugares donde solamente el Estado puede estar para ejercer la autoridad en materia de seguridad o para eso que yo he dado a llamar el igualar para arriba, es decir, el Estado donde puede intervenir para darle a la gente esa igualdad de oportunidades que es parte del ADN de mi partido. ¿Cómo has visto lo que pasó recientemente, ¿no? Gustavo Subía bajó su precandidatura, expresando que había un bien mayor a contemplar, que era evitar, ¿no? Va por el lado de lo negativo, evitar que Robert Silva ganara la elección interna del Partido Colorado, entre otras cosas porque está muy en contra de cuál es el posicionamiento en materia de seguridad de Robert Silva, representado en las ideas de Diego Sanjurjo. ¿Cómo viste esta jugada? ¿Qué te pareció? Yo creo que la primera cosa es que uno actúa en política para promover ciertas ideas y para decirlo por la positiva y no en contra de los demás. Pero es un acuerdo político, como hay tantos acuerdos políticos que se han hecho. A mí, lo que sí evidentemente me llama la atención es que los acuerdos políticos me gustaría que se hagan en función de coincidencias. Y en este caso sí hay una situación donde uno de los candidatos se expresó y se definió como socialdemócrata, y el otro dijo que en realidad iba a trabajar para evitar que la centroizquierda o la socialdemocracia no ganara dentro del partido. Entonces uno dice, bueno, vale todo en política, cualquier acuerdo vale, el agua y el aceite para sumar. Hasta allí yo creo que, de alguna manera, los simpatizantes de cada uno tendrán que entender, o sea, le tendrán que explicar a los simpatizantes de cada uno por qué y para qué se juntaron. Pero eso ya no es problema. Pero yo sigo por mi camino de hacer mis propuestas, mostrar mis equipos. Ahora nos metemos, por ejemplo, en seguridad, ¿no? Que presentaron una propuesta. Pero Ojeda es un libro abierto, se puede decir, ¿no? Es una persona ¿Qué quiere decir un libro abierto? En el sentido de que no le conocemos, o sea, está construyendo su perfil político en estos momentos, ¿no? O sea, y sumar a su vía, digamos, no parecería ser tan contradictorio como si lo hiciera, por ejemplo, Robert Silva. A eso voy. Ojeda es una persona que va construyendo su candidatura en estas semanas y estos meses. Él irá definiendo para dónde quiere ir, iremos sabiendo, iremos teniendo algunas pistas en algún momento de cuáles son sus visiones. Compartís hacia entonces que el futuro. La gente no tiene muy claro todavía cuál es su perfil. Es una pregunta que se hará la gente. Como tampoco hay una trayectoria anterior, digamos, en el desarrollo de gestión de gobierno, experiencia de haber estado bajo el escrutinio público en la conducta y en el manejo de la gestión de la cosa pública, en ese sentido... ¿Es un debe que tiene? No lo sé. Eso en función de cómo está planteando las cosas él lo ve algo como favorable, es decir, que nunca ocupó ningún supercargo. Es curioso porque yo hago un énfasis exactamente en lo contrario, en la capacidad de darle a la gente una tranquilidad, una certeza en cuanto a la experiencia que uno puede tener en el manejo, en la gestión de organizaciones. En mi caso, en lo público, en función de las posiciones que he tenido, como presidente de Antel más de una vez o ministro, pero también en el conocimiento de ese mundo que yo llamo el mundo real, ¿no? El mundo de la economía de verdad, el sector profesional o el sector privado, en donde uno realmente creo que aportarle a la acción del gobierno el conocimiento de donde la economía realmente se mueve, donde se suda la camiseta, donde la gente procura trabajar mejor para retener su trabajo, o el pequeño empresario lucha para ver cómo hace para trabajar, para pagar a esos trabajadores.
donde te tenés que adaptar a las condiciones, donde tenés que competir, incorporar esa experiencia al mundo de la acción política, me parece que todo eso es positivo y bueno para la gente. Además, como que tenés un registro, ¿no? Un registro de resultados que le puede aportar al momento en que el ciudadano, en definitiva, te está depositando la confianza de cómo vas a conducir los destinos del gobierno. Y la realidad es que nosotros estamos trabajando precisamente para que la próxima coalición, queremos que haya una nueva coalición y que esa coalición claramente tenga el rumbo de las propuestas que nosotros estamos haciendo y poder incorporarle a esa coalición también esta capacidad de hacer, porque es rumbo y también es velocidad. Y creo que es muy importante porque en materia política las propuestas y los sueños son las aspiraciones, pero es más importante tener la capacidad demostrada de poder lograr que esos sueños se hagan realidad. Hablando de su vía ha criticado mucho las propuestas en materia de seguridad que propone Robert Silva. Ustedes presentaron 5 medidas de impacto, ¿no? Y una de ellas dice creación de un superministerio del Interior, sí, al que le sumarían 1.500 efectivos de la prefectura para darle lucha al narcotráfico. Es decir, sacarle efectivos a la Armada, sí, para combatir al narcotráfico. ¿Podemos detallar un poquito más qué tipo de tareas realizaría la Armada? Me parece bien importante el concepto de superministerio del Interior, porque nosotros lo que estamos proponiendo es que se incorpore bajo el comando único del Ministerio del Interior 1.500 efectivos de la Prefectura Nacional Naval, que aunque es un cuerpo de la Marina de Guerra, de las Fuerzas Armadas, es un cuerpo de naturaleza policíaca. Es decir, es gente que realiza una tarea policial en una jurisdicción limitada y bajo el comando de la Armada. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es fortalecer las capacidades del Ministerio del Interior con estos efectivos que ya están formados en esta tarea de una manera muy eficaz y muy rápida y ponerla bajo un comando único del cuerpo, del mando del Ministerio del Interior. Y no solamente eso, también estamos proponiendo... ¿Pero en dónde accionarían los integrantes de la prefectura? Ya le estaríamos dando al Ministerio del Interior el comando para que determine cómo actuar. Pero podrían trabajar en conjunto con la policía. No, es que pasaría a formar parte de la del policía, Ministerio del Interior. Sí. Pero alguien de la prefectura podría patrullar en barrios... Es muy importante la diferencia, porque ustedes habrán escuchado que hay gente que ha propuesto poner el ejército en la calle, ¿sí? Fortalecer las capacidades del Ministerio del Interior con el ejército o con las Fuerzas Armadas. Lo que nosotros estamos tomando es un cuerpo de las Fuerzas Armadas que ya tiene vocación, especialización, formación de naturaleza policial. Y entonces eso es mucho más apto. Pero me explico, por la prefectura hasta ahora patrulla, digamos, las playas, uno lo puede ver haciendo patrullaje obviamente en el mar territorial, pero uno no se imagina a alguien de la prefectura trabajando en un barrio tratando de combatir el narcotráfico. Pero también va a haber un comando unificado en el sentido que las operaciones van a ser comandadas desde una coordinación central del Ministerio del Interior. El narcotráfico es el enemigo público número 1 de los uruguayos hoy. Es el que envenena y el que mata en nuestras calles. Entonces entendemos que en ese sentido hay que centralizar esta capacidad de la represión y del combate al narcotráfico en la unidad lógica que es el Ministerio del Interior, que lo estamos dotando de más efectivos, además de darle, que también lo dijimos en la propuesta, la coordinación central de una cantidad de reparticiones públicas que están dispersas en el Estado y que hoy requieren una coordinación para darle más potencia a esta tarea. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la inteligencia, ¿sí? La inteligencia del Estado está desdoblada en una cantidad de entidades, algunas de ellas en Presidencia de la República, otras en el Ministerio de Interior, en las Fuerzas Armadas o en el Ministerio de Defensa. Entendemos que esas actividades deben ser coordinadas más centralmente en el que tiene la responsabilidad de este combate. Por ejemplo, hemos hablado de fortalecer las capacidades de escaneo y del puerto de Montevideo. Que también, eso los ciudadanos también lo proponen, ¿no? Sí, está bien. Incluso incluir a la gente del ejército para controlar Nosotros lo que entendemos es que la policía debería tener Comando de Seguridad Integral, estaba buscando, presidido por el presidente de la República. Bueno, acá, es el acá lo planteamos a nivel del Ministerio del Interior, que es la repartición que corresponde para hacerlo.
y que tenga también esa situación de, digamos, de contralor, que por conflicto de intereses o por dos ojos miran más que uno, que no se vaya a colar por algún agujero, por algún queso. Vuelvo última vez porque no me quedó claro lo de los 1.500 efectivos de prefectura. O sea, exactamente qué competencias tendrían. ¿Tendrían las mismas competencias que la policía? Forma parte de un cuerpo policial como es la Guardia Republicana, como es... Podría actuar en los barrios de Montevideo. Eventualmente podría haber, si hay una coordinación determinada así, por el Comando Central de la Policía. ¿Y están preparados para esas tareas? Están preparados, por eso que lo estamos proponiendo. Están mucho más preparados que el Ejército. Están preparados para ese tipo de tareas. ¿Para actuar en el combate a las bandas de narcotráfico? No. ¿En el territorio? No, para actuar como policías. Tienen formación policial. Precisamente lo que el Ejército no tiene. Para lo que el Ejército no está preparado. Y lo que dice Manini, por ejemplo, que se opone al ejército, a que pone al ejército para patrullar las calles, porque es, digamos, el último resorte. O sea, si falla las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, bueno, quemaste el último cartucho, que es la gente que está preparada para defender un ataque externo. ¿No pasaría lo mismo con la gente de prefectura, que es parte de la Armada, parte de las Fuerzas Armadas? No, sería parte de los efectivos que el Ministerio del Interior dispone para combatir las distintas actividades del crimen organizado o las que corresponda como policía. Ahora, parece una idea, claramente, es una idea innovadora, porque nadie sugiere que la prefectura participe en las tareas de combate policial. Pero ¿por qué no hacer una mayor profesionalización de la policía? Mejorar también, equipos, pero esto nos aumentar los efectivos. Esto nos permite incorporar rápidamente, en forma muy eficaz, a la dotación de personal del Ministerio del Interior. Además de la coordinación única. La coordinación única me parece muy importante como comando central del Ministerio del Interior de todas estas reparticiones que muchas veces tienen esfuerzos dispersos en inteligencia, en tecnología, incluso en información financiera para combatir algunos aspectos vinculados al crimen organizado del narcotráfico. Robert Silvio propuso un aumento del 50% de los salarios policiales. Nosotros no estamos proponiendo eso. Vamos a hacer una tanda. ¿Le parece otras propuestas que tiene Gabriel Gurméndez vinculados a la economía, por ejemplo? Pero ¿puedo terminar este concepto de la seguridad? Bueno, una colita si querés. Digo, acá los que pueden fallar no son los policías o el ejército. Acá lo que pueden fallar son los políticos. Yo creo que si este es el tema central de preocupación de los ciudadanos y todos los políticos estamos hablando de él, se impone la madurez entre nosotros de lograr acuerdos mínimos necesarios para este combate. Entonces, está bueno encontrar estas coincidencias que ustedes señalaban. Yo las tengo con Delgado en alguna cosa que propuso, con Robert, y también hemos traído alguna idea de nuestra visita con Bullrich, cuando lo fuimos a visitar a la Secretaria de Seguridad Argentina, con Jorge Barrera, que es nuestro referente de seguridad. Entonces creo que lo más importante de todo aquí es que se impone un acuerdo nacional mínimo entre los partidos políticos para resolver este tema. Porque mucho peor sería que los ciudadanos uruguayos sientan que el que falló no fue la policía o el ejército, sino que fue el sistema democrático y republicano que no fue capaz de resolver el tema central de preocupación de la gente. Seguimos conversando con el precandidato por el Partido Colorado, Gabriel Gurméndez. Hablamos algo de las propuestas en materia de seguridad. Una en materia impositiva que tiró Gurméndez, fueron las primeras que tiró en campaña, la de reducir impuestos como el IAS y el IRPF por $500 millones. O sea, si podemos desgranarla mínimamente la propuesta. Me parece muy importante esa propuesta, porque valida lo que nosotros entendemos es lo importante. El Estado, con su peso, su gasto, su déficit, impone una carga sobre la economía uruguaya e impone una carga sobre la gente. Es aquello de que este país es un país caro para vivir, caro para trabajar y caro para producir, para competir. Entonces, aliviar el peso del Estado y devolverle a la gente nos parece conceptualmente muy importante. Entonces, esta propuesta la hicimos cuando la presentamos, además, con para mí el mejor equipo de economía del Uruguay. Estaba Julio de Brum, que es el coordinador nuestro del programa, Isaac Alfie, los dos domadores de crisis con logros en materia gubernativa, aprobados, Edgardo Favaro, fundador de Ceres, experto en políticas sociales, Graciela Pérez Montero, experta en empresas públicas de la OPP, Verónica Costa, economista de la OPP, Álvaro
Rosa, experto en reforma del Estado. Es decir, con este equipo fue que nosotros hicimos esta propuesta. Y para nosotros es un mensaje muy importante, validador de nuestra visión. Hay que, de alguna manera, achicar el gasto público y devolverle el beneficio de ese ahorro y de una buena administración de los dineros públicos a la gente directamente a su bolsillo. Hicimos nuestras cuentas, vimos el cómo y nos pareció que esta era una posición posible, prudente y que se podía realizar con este equipo y con este rumbo. Cuando hicieron esas cuentas, ¿no? Porque muchos van a criticarle. Bueno, por ejemplo, reducir el IAS. Ya cuando este gobierno, digamos, tomó la decisión de reducir el IAS, hubo muchas personas que dijeron, vos estás reduciendo carga impositiva en el sector que ostenta los menores índices de pobreza, por ejemplo, ¿no? Se entiende que son medidas regresivas. Con el IRPF podemos decir lo mismo. ¿Qué tipo de cuentas hicieron ustedes para sopesando este argumento y, por otro lado, sopesando lo que ustedes entienden es lo que se debe hacer? Esta no es la única propuesta, pero en materia de reducción de impuestos, lisa y llana, nos pareció importante hacer esta propuesta. El IAS es un impuesto que es injusto, es un impuesto que ha sido muy debatido, y cuando tú vas al tema de la pobreza, que recién comentabas... ¿Es injusto? ¿Es injusto? Sí, es injusto. Es un impuesto que no estaba previsto, es un impuesto sobre el cual ya se cobraron impuestos anteriormente, es todo un debate. Pero a ver, en términos de hogares uruguayos y de familias, muchos hogares que tienen personas menores o infantes que están debajo de la línea de pobreza, es porque están en un núcleo familiar donde el ingreso, o uno de los ingresos principales o el principal, puede ser un abuelo o una abuela que está cobrando una jubilación o una pensión. Pero tienen medido que si esas jubilaciones que grabadas por el IAS, que no son todas las jubilaciones, hay un porcentaje de esas jubilaciones que tienen descendencia que está por debajo de la línea de pobreza. De acuerdo a los estudios que ellos han hecho, sí. Sí. Sí, tiene un impacto. ¿Está cuantificado? Digo, porque eso es, o sea, no te va a impactar, obviamente, o sea, si vos le bajás el IAS a un jubilado que tiene a su cargo nietos, en un hogar, no te va a impactar en las mediciones del INE, por ejemplo. Está buenísima la discusión. Soy el único candidato que propone una reducción de impuestos. Si quieren discutir sobre qué impuestos vamos a reducir, bienvenida a la discusión. No, pero está bueno. Ningún otro lo propone. Hay algunos que dicen que bueno, que no saben mucho, que capaz que lo suben o lo reestructuran o no sé qué, una cosa media misteriosa que normalmente oculta que quieren subir impuestos. Hay otros que se comprometieron a no subirlos y nosotros somos... soy el único candidato que ha propuesto. Pero está buena la discusión sobre qué impacto va a tener la reducción del IAS en esas familias pobres, ¿no? Hay muchos jubilados que ganan una jubilación grabada por el IAS, porque tiene determinado monto, que ayudan a sus familias. Bueno, y sacándoles ese gravamen, podrían destinarle más dinero a esas familias y esas familias eventualmente podrían salir de la pobreza. Eso no te lo va a medir el INE porque no toma en cuenta la transferencia que hacen los abuelos o los padres a sus hijos, ¿no? Correcto. Entonces, es importante poder justificarlo bien. El equipo económico le pareció que esta era una medida adecuada en ese sentido. Igual que el IRPF, no quiero ni mencionarlo, porque creo que... O sea, no estamos hablando de eliminar el IRPF ni mucho. La pregunta es si el monto no da. Si es lo más eficiente desde el punto de vista tributario para tratar justamente de generar... Bienvenida a la discusión. Políticas. Que alguien proponga bajar impuestos y nos sentamos a discutir con el candidato que lo proponga. Claro, pero están proponiendo bajar impuestos sobre una franja de los que ya les va mejor en la sociedad. Bueno, ¿no? Pero eso también se disemina en núcleos familiares, como decíamos, que forman parte de gente que puede estar abajo de la línea de pobreza. Y decir que lo tienen medido eso. Pues está bueno el equipo económico me lo promovió por ese lado. Te lo promovió por ese lado. Pero te presentó, digamos, datos concretos de en dónde derramaría, en qué porcentaje de la población. ¿Cuánto sabemos de 10% de las personas que hoy están bajo la línea de la pobreza? ¿Cómo se vincula allí? Pero el tema de la pobreza... ¿Cómo se vincula allí? El tema de la pobreza... Uno que pague menos IAS, un jubilado que pague menos IAS... El tema de la pobreza... Puede durar un impacto positivo en una familia... El tema de la pobreza para nosotros va por el lado del crecimiento económico. Sí. El despegue económico del Uruguay. Nosotros, por eso, nuestra agenda se impone acelerar las reformas a nivel del Estado y el manejo del gasto para generar las condiciones de competitividad que el Uruguay necesita para crecer. O sea, el Uruguay, como decíamos hace un rato, es un país que está caro para vivir, caro para trabajar y caro para producir, y el despegue económico va a resultar del tema de competitividad que tiene el Uruguay. Que el famoso atraso cambiario del que se habla tanto es el síntoma
de una enfermedad, no es la enfermedad es el gasto público y el déficit fiscal. Yo eso lo entiendo, me parece bien. Pero además digo, por la vía del crecimiento tratar de solucionar el tema de la pobreza. Acompañado de otras medidas también para abaratarle la vida a la gente, que tiene que ver con la agenda de procompetencia y de desregulación, ¿sí? Que tiene doble impacto. Tiene impacto en promover el crecimiento económico y abaratar los costos de producción para competir mejor. El gobierno fracasó notablemente notablemente en la única, básicamente, desregulación importante que se planteó, que fue quitar de ANCAP como mediador de la fijación de los precios a los transportistas. Yo si algo he hecho... ¿Pero te pareció que ahí fracasó el gobierno con eso? Yo fui el primer candidato nuevamente que volvió a plantear la desmonopolización de ANCAP y la introducción del mayor grado de competencia y liberalización de lo que es la venta de combustible hacia adentro, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la cadena logística, de transporte, de estaciones de servicio, el mayor grado de competencia posible para tratar de lograr la mayor eficiencia del sector. Yo creo, y lo dije en su momento, cuando el gobierno postergó las decisiones de avanzar en este camino, sí dije que nos íbamos a hacer cargo de nuestra candidatura de promover. Stepanisic no cree que la desmonopolización de los combustibles sea la mejor solución. Stepanisic cree que la desmonopolización de los combustibles no es la mejor solución. Digo porque es una persona que... Lo que él dice, y yo coincido con él... Es el referente colorado. No, pero además, ¿no? Stepanisic es uno de las personas que era de Ciudadanos, que hoy no puede hacer política por razones constitucionales, pero que claramente se vincula con nosotros desde todo punto de vista afectivo y dentro del ámbito de lo que sí puede hacer, que es colaborar en la agrupación de gobierno, asesorar programas. Lo que Stepanisic siempre dice, y yo coincido con él, es que el paquete es la desmonopolización de ANCAP y la reestructuración de todo lo que es la cadena de distribución y de logística del combustible. O sea, van de la mano. Sí. Él siempre dice, y yo lo repito con él, y estamos de acuerdo, que es todo un programa. Y de hecho, creo que fue el gobierno fue en esta etapa en que... Pero defiende las bondades de la refinería, Stepanisic, mostrándolo con los números, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que por eso... La eficiencia de la refinería. Eso es lo que defiende Stepanisic, que la refinería es óptima, que buena parte de los problemas de ANCAP vienen de la puerta de ANCAP hacia afuera. Hacia el cliente, digamos. Sí, toda esa cadena que va desde la distribución, desde lo que pasa, fijación de precios. Desde la tablada hasta que un uruguayo llena el tanque de su motito o un productor le pone gasoil a la cosechadora o al tractor. Y entonces ahí es donde vamos a tratar de encontrar la mayor eficiencia del sistema, la mayor competencia, que como siempre, como ya sabemos, la competencia siempre al final del día termina favoreciendo a los más, favoreciendo al consumidor, favoreciendo al cliente y no a las corporaciones o a los que están en ¿Este gobierno liderado por la calle Pau te pareció un gobierno liberal? Y yo creo que introdujo una serie de medidas que fueron siempre en ese sentido. Yo creo que... ¿Sí? Y bueno, a mí me tocó estar muy vinculada en una de ellas, ampliar el nivel de competencia en el sector de telecomunicaciones, en el sector de telefonía móvil, que fue un gran beneficio al final del día para los clientes, como ya lo hemos hablado muchas veces, porque significó la bajada de precio general, la mejora de ofertas, la mejora de condiciones para todos los uruguayos. Yo creo que cuando le tocó actuar, siempre actuó con ese sentido. Y de hecho, hasta él planteó como, en su discurso de inauguración presidencial, dijo, si al final de mi mandato en el Uruguay somos más libres, entonces consideraría que he cumplido. Insisto que voy a hablar después con Alfie y con De Brun para preguntarles cómo jubilados que reciben jubilaciones de más de 57.000 pesos están vinculados a una familia que está por debajo de la línea de la pobreza y cómo desde allí puede haber una ayuda o colaboración hacia esa familia. Me parece algo... Todo lo que sea aliviarle a la gente... trigonométrico, me parece. Abaratarle la carga a la gente es en beneficio de la gente y de la economía. Claro, es otra cosa eso. Es otra cosa, pero no necesariamente... Es todo un paquete. Nosotros estamos hablando también... Fuimos los primeros que empezamos a hablar de la pasta de dientes. A ver, el Uruguay se encarga... Pero ¿por qué no perdón la interrupción. ¿Por qué no iba a pensar, bueno, el IVA personalizado? Entonces generas una tasa diferencial de IVA en función de determinadas realidades económicas. Y ahí de pronto sos mucho más progresivo, en el sentido de tratar de colaborar con los que menos tienen, en lugar de rebajarle el peso impositivo a los que más ganan.
Bueno, eso puede ser puede haber otros instrumentos de política social para tratar de asegurarse que los dineros públicos o las resignaciones fiscales van hacia objetivos sociales medibles y cuantificables. Si hablas con Julio de Brum y con Lito Alfi, también te van a hablar de algunas propuestas que nosotros vamos a incluir en el programa, que estamos trabajando, que son algunos bonos de impacto que procuran encontrar mecanismos de exoneraciones fiscales del sector privado para canalizarlos a obras sociales e incluso a nivel de educación e incluso a nivel de educación pública locales para que puedan canalizarse recursos, medirse los resultados y sentir una participación de la comunidad. Antonio Mansi tenía esa misma idea, ¿no? Creo que no sé si llegó a implementarla en MIDES. Los bonos impacto, sí, son parte de nuestra propuesta también. Tenemos que hacer una zona lúdica, Gabriel Gurméndez, antes de terminar. La clásica zona lúdica de Fácil Desviarse. Fácil, Gurméndez. Tenemos una lista de consignas y usted, como expresidente de Antel, nos tiene que decir si conecta con ellas o no. ¿No? Si nos juega palabra con la jerga de la telefonía. Estamos para conectarte. Y la internet. Fue nuestro lema. Bueno, estamos para conectar. La verdad es que Antel tenía un lema que era Antel avanza. Y yo lo cambié. Lo cambié por estamos para conectarte. Porque Antel avanza parecía decir que el objeto de Antel era Antel en sí misma. El objeto de Antel era avanzar. Y nosotros lo cambiamos y el lema de Antel pasó a estamos para conectarte. De manera de expresar que en realidad Antel estaba para brindar un servicio, conectarte. Estamos para servir. Mejor aún, entonces. Y además estamos para conectarte a ti. El objeto de una empresa pública no es que la empresa pública avance por sí misma, no es un objeto la empresa en sí. El objeto es el individuo, el ciudadano. Darle un servicio a ti, conectarte. Bien, conecta. Si conecta con la consigna, está de acuerdo. Si no conectas, ¿por qué no? Vamos. Cortocircuito. Sí. Arranco yo, ¿Conecta o no conecta con cerrarle el paso a Robert Silva en la interna del Partido Colorado para que gane cualquier otro menos él? No. Con la frase, Gurméndez cree que el acuerdo político entre Ojeda y Zubia fue por plata. No lo sé. Con la idea de Andrés Ojeda de ofrecerle la Cancillería nuevamente a Ernesto Talvi. No sé a quién va a poner el subsecretario. No sé ¿Conecta o no conecta? No conecta. Con auditar la comisión técnico mixta Perdón, no sabía cuáles eran las reglas del juego. ¿Conecta o no conecta? ¿Conecta o Era no zona conecta? lúdica, pero bueno, puede meter un matiz. Con auditar la comisión técnico mixta de Salto Grande. Sí. Sí, Conecta. Conecto. Con designar a dedo a los funcionarios para las intendencias. No. No conecta. Con terminar con el monopolio de algunas empresas públicas en Uruguay. Sí. Conecta. Con la frase Ciudadano sin Talvi perdió su sentido de ser. Sí. Con estar calzado y si un periodista se pone muy frutillita, poner el chumbo arriba de la mesa. ¿Conecta o no conecta? Definitivamente no. No conecta. Especialmente si es un periodista radial, ¿no? Bien. Con la gestión de la crisis de 2002 que hizo Jorge Valle. Formé parte del Dínamo. Conecto. Con la gestión de la nota con Bloomberg que hizo Jorge Valle. No. Con pedirle a Susana Arbeleche que sea ministra de Economía nuevamente. Discúlpeme, pero no estoy en condiciones de repartir ministerios en esta etapa. No. Con pedirle a Isaac Alfi que sea el ministro de Economía nuevamente. Se lo pediría, no sé qué diría él. No puede repartir igual, Carlos. Con todas las propuestas que ha lanzado Carolina H. como parte de su precandidatura, ¿conecta o no conecta? No conozco. Con la frase de Andrés Ojeda tiene más músculos que principios ideológicos. Los músculos los he visto. Está bien. Esa es la respuesta. Perfecto. Con el carisma de Tabaré Viera, ¿conecta o no conecta? Conecto. Bien, perfecto. Con la frase. Iba a quedar como Carolina Cose. Con la frase, ¿Zaida González? No sé quién es. Conecta. Con la pregunta, ¿de dónde saca Andrés Ojeda tanta plata para la campaña? No conecta. Bueno, con la frase, Guzmán Acosta y Lara no pasaría el psicotécnico de ninguna de las empresas en la que Gabriel Gurméndez tuvo cargo de responsabilidad. No. Con la gomina, ¿conecta o no conecta? No. ¿No? Miren.
Sin gomina. 5 mil. Qué gran final. Miren el pelo de Gurmente. Gabriel Gurmente, gracias por estos minutos. Muchas gracias, un gusto. Fácil desviarse.